Muy buenas noches. Antes de empezar, agradecer al Comité FECOLSOC por la invitación a este primer congreso virtual. El área donde me invitaron, acerca de mastología, vamos a hablar de pacientes sobrevivientes al cáncer de mama, cuál es el papel de nosotros los ginecólogos desde el punto de vista de fertilidad. Entonces, para empezar, es importante reconocer que el ginecólogo debe hacer parte desde el inicio de todo el proceso. Entonces decidí realizar una división de cuáles serían los puntos importantes en la toma de decisión compartida con los pacientes, donde vamos a tocar temas de terapia sistémica, la preservación de la fertilidad y la seguridad a futuro de la sobreviviente de embarazo. Ya para empezar, entonces hablemos un poco de la terapia sistémica, donde tenemos que mencionar el beneficio de la quimioterapia. Entonces se reconoce que el beneficio de la quimioterapia en la terapia de tercera generación ya es reconocido que existe una disminución de la mortalidad del SEBA hasta en un tercio. Y además disminuye el riesgo de recurrencia. Muy bien. También es importante mencionar que el beneficio es reconocido hasta 10 años de 1 al 15%. Y también se debe mencionar que no solo hay que asesorar acerca de los beneficios, sino representar y dar a conocer que las quimioterapias van a ir asociadas a algunas alteraciones que el paciente es importante que las conozca. Ya entrando en esto, entonces tenemos que mencionar el segundo punto, que es la insuficiencia de la función ovárica o secundaria a la quimioterapia. Entonces tenemos que los riesgos de la menopausia en los pacientes que van a ser llevados a quimioterapia va a depender del tipo de quimioterapia utilizada, así como de la edad de los pacientes. Es reconocido el uso de adriamicina y ciclofosfamida, que estas dos juntas van a hacer una ruptura del ADN bicatenario y por ende una apoptosis de los folículos primordiales, lo que va a llevar en sí a una disminución de la reserva. La adriamicina de por sí sola produce un daño vascular y además del estroma del ovario, lo que va a producir un estrés oxidativo que va a llevar a que la recuperación tardía sea un poco más lenta, diferente al octaxano, el otro grupo. Este también va a hacer un daño a nivel de la reserva ovárica, a nivel de la reserva folicular, pero no va a tener un daño vascular, lo que va a hacer que haya una recuperación más pronta. Pero bueno, el daño y la insuficiencia de la función ovárica se mide en dos puntos importantes. Primero, el riesgo de menopausia y segundo, la amenorrea. Entonces, el riesgo de la menopausia prematura va a haber en diferentes riesgos y de acuerdo al medicamento, como lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos que mencionar que el uso de adriamicina y ciclofosfamida nos va a llevar a un riesgo bajo de que ocurran estos síntomas, alrededor de menos del 20%. La ciclofosfamida, junto con el metotrexato y el 5-fluoracilo, que vamos a hablar más adelante como CMF, va a tener un riesgo intermedio que está alrededor de menos del 60%. Y por último, la adriamicina y la ciclofosfamina más los taxanos va a llevar a un riesgo intermedio entre el 40 y 60% de que ocurra una menopausia prematura. La menorrea, que es el otro síntoma importante, cuando utilizamos ciclos de ciclofosfamida, metotrexato y 5-fluoracilo, nos va a llevar a que no exista una recuperación pronta, corta, en más del 80% después de 3 años, mientras que el uso solo de adriamicina y ciclofosfanato va a haber una recuperación más pronta, alrededor de los 9 meses después de haber suspendido el tipo de tratamiento. Por último, en cuanto a la terapia, es importante reconocer el uso de terapias endocrinas ayudantes. Según lo investigado, puedo manifestar que existen un tipo de receptores hormonales y un tipo de tratamiento estándar. Cuando la paciente tiene un CA de mama con receptor hormonal positivo de bajo riesgo, generalmente se usa una terapia estándar de 5 años. Mientras que cuando estos receptores hormonales son positivos de alto riesgo, van a considerar tratamientos que van a alrededor de 10 años, asociado también a la supresión de la función ovárica. Si bien entonces es importante manifestar que terapias hormonales como el tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa y los análogos de la GnRH, estos tienen un efecto que va a ser reversible para el ovario, pero es importante manifestar la teratogenicidad
Por lo tanto, cuando se están utilizando, se debe evitar gestaciones. Ya pasando al segundo punto, que es la preservación de la fertilidad en sí, es importante reconocer la hormona antimoleriana, la tasa de éxito de la criopreservación y por último el uso de los análogos de la gonadotropina. Entonces, empezando por la antimoleriana, quiero manifestarles pues, de que la antimoleriana es una prueba o un marcador predictivo de la reserva ovárica. Este se ha comprobado mediante tratamientos de fertilización in vitro y nos va a dar un pronóstico de la respuesta a los tratamientos que vamos a utilizar. Entonces, se conoce que durante la quimioterapia la hormona antimoleriana desciende y por esto entonces se podría sospechar que si una paciente tiene niveles bajos de antimoleriana ante un tratamiento, va a tener tasas de recuperación bajas después de la quimioterapia. Esto nos lleva a crear la duda. Entonces, la antimoleriana a niveles bajos podría predecir infertilidad después de un tratamiento de quimioterapia. Pues resulta que se ha encontrado que pacientes que tienen menopausia inducida por la quimioterapia tienen valores de antimoleriana bajas y que esto también se ha encontrado en pacientes que han tenido una recuperación lenta. Además, que en pacientes que tienen menos de 40 años no se encontró ninguna diferencia significativa entre el uso de hormona antimoleriana antes de la quimioterapia, cuando éstas tenían amenorrea. O sea, no había una disminución si la amenorrea era uno de los síntomas predominantes durante el uso del tratamiento. Por último, es importante manifestar que la antimoleriana no mejora la tasa de éxito de nacido vivo, ni tampoco de embarazo espontáneo. Siguiendo con el siguiente punto, tenemos que hablar de la tasa de éxito de criopreservación. Porque se reconoce que este es el tratamiento predilecto antes de empezar un tratamiento pues, de quimioterapia o cualquier tipo de tratamiento de los pacientes con SEA de mama. Entonces, la criopreservación que se espera o que se conoce, que los resultados deben ser igual que cuando hace un tratamiento de fertilización in vitro en pacientes que no tengan SEA de mama, porque estos no tienen conocimiento de que tengan algún tipo de problema de fertilidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos de criopreservación que tenemos? Tenemos la vitrificación de óvulos, que dura alrededor de 14 días, se hace una estimulación con hormonas y luego se hace una aspiración guiada por ecografía. En este caso se congelan directamente los ovocitos. El segundo paso a seguir ahí sería la vitrificación de embriones, donde una vez extraídos estos embriones, se hace la formación del embrión con el semen, en este caso de la pareja, y se congelarían los embriones. También es importante manifestar que tenemos SEA de mama en hombres. Entonces, en ellos es más fácil porque le podríamos congelar semen. Y por último, el advenimiento de la congelación de tejido ovárico y tejido testicular ha sido pues una opción de tratamientos. Entonces, hablando en sí de la vitrificación de óvulos, que es la elegida, porque no sabemos a futuro qué puede pasar con las parejas, entonces consiste en la estimulación con medicamentos, hormonas en este caso, se realiza la extracción o aspiración mediante ecografía bajo anestesia y esto se deshidrata en la célula y se ocurre un proceso de vitrificación para congelar. ¿Hasta cuándo? Hasta después del tratamiento o cuando la paciente decida tener hijos. Posteriormente se descongelan, se desvitrifican y se hace un procedimiento de ICSI para que ocurra la fecundación de embriones y posteriores transferencias hacia el útero. Pero bien, ¿cuál es la tasa de éxito de hacer este procedimiento? Se conoce que una vez congelados los ovocitos tienen una supervivencia de más del 80%. Que estos que sobreviven, el 80%, más de 75%, incluso algunos hablan de 80-85%, son fecundados con éxito. Y además que existe una tasa de embarazo mayor del 50%. Entonces tenemos que reconocer que es una muy buena opción para este tipo de pacientes. La preservación de tejido ovárico, como lo había mencionado, es una técnica que día a día ha avanzado rápidamente y busca pues evolucionar y ser más usada porque no va a tener estimulación a los pacientes. Pero se tiene en cuenta o hay que tener en cuenta que una vez vayamos a volver a colocar este tejido, podemos reintroducir un tejido que puede tener células tóxicas. En este cuadro hay una recolección de varios estudios que utilizaron vitrificación en todas las pacientes oncológicas. Solamente les voy a mencionar los que están en amarillo, que son los que se han hecho directamente
con CA de mama. Entonces, con pacientes sobrevivientes de mama, tenemos que mirar que muchas pacientes no regresan, pero en el estudio de Octay y Cole tuvieron un 52% de nacidos vivos, mientras que en el estudio de Sheehan estamos hablando de un 17%. Entonces, eso nos da un promedio de lo aceptado o lo igualado para las pacientes que no tienen CA de mama. Por último, para hablar en sí de la preservación de la fertilidad, tenemos que mencionar el uso de los análogos de la hormona gonadotropina, que existe una hipótesis que si cuidamos el ovario con este agente, pues va a haber una preservación de la fertilidad y no la necesidad de utilizar tratamientos de criopreservación. Entonces, según esta hipótesis, ¿en qué está basada? Está basada en la guía de la Asociación Clínica Oncológica, donde hicieron un estudio con 873 pacientes y encontraron en una vigilancia de unos 7 años que un 14% de estas pacientes desarrollaron una insuficiencia, mientras que las pacientes que no utilizaron este agonista se elevaron a un 31%. Posteriormente, el ensayo POMS muestra la tasa de embarazo y nos damos cuenta que para ellos hubo un 23% en las pacientes que utilizaron una tasa de embarazo, 23% en las pacientes que utilizaron este agonista, diferente a las que no utilizaron, que solo fue de un 12%, con una P de 0.04. Por último, hablemos de la seguridad en la preservación. ¿Es seguro? ¿No es seguro? Se ha encontrado que aunque existe la teoría de que las pacientes que van a OFIP pueden llevar o pueden tener más riesgo de un cáncer de ovario debido a la estimulación o al hipoestrogenismo, pues se ha encontrado de que no. Existe que no existe ningún riesgo de concurrencia de cáncer en las pacientes que llevan un tratamiento de FIP. Por lo tanto, se nos hace un tratamiento seguro para las pacientes que sí. Bien, conociendo esto, entonces hay que mencionar que la preservación de la fertilidad es aún más segura cuando utilizamos letrozol o tamoxifeno, que en pacientes que tienen receptores hormonales negativos, la preservación de esta se podría utilizar antes de realizar la quimioterapia y va a ser muy segura. Pero que en pacientes que los receptores humorales son positivos, la decisión inicial o la recomendación inicial es primero hacer una cirugía de la mama. Por último, tenemos que mencionar que la preservación de la fertilidad puede realizarse en cualquier momento del ciclo, lo que va a llevar a que no haya un atraso en el tratamiento oncológico ni pérdida de tiempo. ¿Puede haber un embarazo seguro en estas pacientes sobrevivientes? Pues se conoce claramente que el embarazo no tiene ningún impacto negativo en el pronóstico de las pacientes con CA de mama. Incluso lo que se ha encontrado es que van a haber un aumento en la frecuencia de partos prematuros y pacientes con bajo peso al nacer, alrededor de un 50%. ¿Cuál es la otra preocupación en la sobreviviente? La lactancia. Se conoce que en las pacientes que se hacen cirugía de conservación, cuadrantectomía, y posterior radiación o radiación sin cuadrantectomía, va a haber una estimulación posterior donde va a haber una producción escasa de cantidad de leche y es bien conocido que la otra mama compensa sin ningún problema la producción para este bebé. El problema va a ser cuando es necesario hacer pues una extirpación de las dos mamas. Además de esto, además de la seguridad en la preservación y del embarazo, es importante darle a conocer o hacer un asesoramiento en las pacientes que son portadores de mutaciones BRCA1 y 2. Entonces, conocemos que la predisposición hereditaria, ¿sí?, de la CA de mama podría ser una de las razones para que los pacientes realicen una fertilización in vitro y realicen un PGT, que es un diagnóstico pregestacional antes de colocar los embriones. Y así podemos hacer una transferencia de embriones que no poseen esta mutación. Entonces, hay que reconocer que el 12% de las mujeres que tienen CA de mama antes de los 45 y tienen un antecedente familiar portan este tipo de mutaciones. Entonces, para estas pacientes debemos asesorarlas y manifestarle la realización de un PGT
antes de hacer una transferencia, lo que nos va a asegurar embriones libres de mutación. Ya para concluir, quiero dejarle 10 conclusiones importantes, no sin antes dejar a nuestro 10, que son las conclusiones que quiero que se lleven a la casa son: la primera, recordar que es importante hacer un asesoramiento acerca de los beneficios y los daños que hace la quimioterapia, incluido la parte de fertilidad. Lo segundo, que el riesgo de la insuficiencia de la función ovárica con los regímenes actuales no supera el 20% de los pacientes cuando son menores de 40 años. Y aún mejor cuando utilizamos taxanos juntos con ciclos de adriamicina y ciclofosfamida. Es también importante mencionar que las terapias hormonales, con el tamoxifeno, con inhibidores de aromatasa y con los análogos de la gonadotropina, tienen tratamiento irreversible, ¿sí? Son tratamientos reversibles que nos van a ayudar a la recuperación pronta. Pero también es importante reconocer que su efecto teratogénico debemos suspender para poder tener estos bebés. Reconocer que la antimulleriana, aunque es importante para el tratamiento de fertilización in vitro, no debe usarse de manera rutinaria y no nos va a cambiar los pronósticos. Que la criopreservación de los embriones o de los ovocitos es una técnica que está muy bien establecida y que alrededor del 40% de estos van a lograr un embarazo, que es la tasa normal, igual a pacientes que no tienen SEA de mama. Quiero pedir disculpas por la diapositiva un poco llena con estos otros 5 conclusiones, pero quería dejar como una sola post las conclusiones o lo importante de esta charla. Entonces, el uso de la GnRH, o sea, de los análogos de la gonadotropina, no debe considerarse como un método exclusivo de preservación de la fertilidad. Esto podría ser como un ayudante, pero no es método exclusivo. Que recordar que los pacientes que son receptores hormonales positivos se recomienda inicialmente la cirugía, ¿sí? Y que la preservación se puede realizar en cualquier momento del ciclo, lo que no nos va a causar un retraso en el tratamiento médico adecuado. Que el embarazo después de SEA de mama no tiene ninguna alteración, no va a causar ninguna alteración, que se conoce que solo alrededor del 50% vamos a tener baby bajos de peso y partos prematuros, pero ninguna otra alteración. Que debemos informar, importante, a los pacientes que tienen mutaciones de gen BRCA1-2, la posibilidad de realizar un diagnóstico genético antes de la transferencia de embriones y así evitar la transferencia de estas mutaciones. Y por último, o como 10, en las pacientes que se enfrentan a una fertilidad posterior a un SEA de mama y que realmente no tuvieron la opción de formar gametos, formar ovocitos, formar embriones, se les debe asesorar acerca de algunos otros métodos, como son el uso de ovocitos donados, como son la adopción, y no dejar estos pacientes con un nivel de supervivencia bastante alto, sin la opción de formar familia, si ellos así lo desean. Quiero pues dar gracias nuevamente al comité, recordar que lo importante de la paciente de SEA es que de SEA de mama, la sobreviviente de la SEA de mama, encuentre un apoyo en su ginecólogo y que deben utilizarse o deben asistir a centros especializados de fertilidad, así como especialistas en mama para este tipo de tratamiento. Muchas gracias por la invitación.